Matilda, bienvenida. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar en esta idea principal. Quiero pedirte que seas tú quien te presentes. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, para dónde vas. Y ya ahorita te cuento por qué te hago esa petición. Listo, no. O sea, para dónde voy, no sé. Nunca he tenido muy claro para dónde voy. Soy abogada, pero siempre no sé, siempre me he sentido como o comunicadora o artista, como encerrada en la vida de una abogada. No sé. Intento hacer cosas diferentes y divertidas con el derecho. También creo que pues como que ya estoy más cómoda con decir que soy abogada, pero intento hacer cosas como diferentes con el derecho. Soy profesora también, que es como lo que más me gusta hacer, es temas de pedagogía, de investigación. Y tengo una marca, entonces también como que me gusta mucho el arte y descubrí que por medio de una marca iba a ser... es artista sí, en como búsqueda. darle de comer a esa niña chiquita que no le habían dado de comer. Entonces vamos por partes. ¿Dónde naciste? En Manizales. Conocí una tía tuya. Es de Salamina Caldas y tengo mitad de sangre paisa y conozco mismo de Manizales, pero pues no. ¿Cómo fue crecer allá? O sea, primero te voy a hablar de tu, no sé si es tía abuela, no sé ¿Quién? qué es, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Una que se peina así para atrás. Sí. Adelita. Adelita. Sí. Entonces Adelita, yo estaba de secretaria de las mujeres en Manizales, Ok. entonces era como, no, pues yo con ustedes no tengo ningún problema, pues yo me volví súper amiga de ella porque era como una, o sea, había como una reunión de la alcaldía. Ella se dilesa de Palermo. Claro, y entonces yo me salí con ella, no estabas poniendo cuidado, me puse a conversar con ella. Ella, no, yo estoy muy de acuerdo, pero yo no entiendo porque es que le voy a contar mi historia. Su historia, que un sobrino de ella se había casado y que después esa niña se había puesto a decir cosas. Vamos por partes. ¿Cómo fue crecer en Manizales? No, después crecer en Manizales es como crecer con estas señoras Perfecto. muy conservadoras, señores también, es una ciudad súper machista, súper elitista, es como súper chiquita, entonces muy parroquial, muy camandulera, todo es muy camandulero. ¿Tú creciste en ese, o sea, tu familia era camandulera? Yo no sé. Ibas a mí, te tocaba ir a misa. No sé, o sea, no tanto, o sea, mi abuelita dice que es religiosa, pero realmente no, o sea, como que ella dice que es religiosa, pero realmente ella nunca fue a misa, sino que era como una, o sea, ella tenía como estas sesiones donde nos ponía a orar, entonces teníamos que poner así las manitos mi hermana y yo muchas horas y si nos dolían las manos, pero realmente no, o sea, no, ella no estaba orando, sino que le echaba pullas a toda la familia, entonces empezaba, gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, gloria a ti, Señor, te pido por tal, y era la yerna que menos quería, para que por favor le cambies ese corazón de piedra, aunque sea por uno de marrano, gloria a ti, Señor, no sé qué nos entonces era así como que nos tiraba sus venenos tóxicos por medio de la oración. Mi familia además es como, o sea, por el lado de mi papá fueron como la típica familia manizaleña que los abuelos hicieron plata y ellos como en la época, pues no vivieron de eso, pero se la gastaron en drogas, en trago, en accidentes de carro, o sea, como... Sí, todo mal. Y por el lado de mi abuelita, sí, o sea, mi abuelita siempre, ella como que después, yo me volví muy cercana a mi abuelita, o sea, como que materna. Yo soy la nieta más cercana durante mucho tiempo. Ella me empezó a decir un montón de cosas que no le contaba al resto de la gente. Entonces me contaba que ella como, no, yo me casé con su abuelito porque él era un caballero, me daba lo que era como estabilidad económica. Pero el lindo no era. Pero ella que termina viuda y termina con la farmacia de él. Entonces yo siempre tengo la idea de ella como que ella se ganó la lotería porque en esa época, pues uno casarse con un señor horrible, maltratador, borracho, o sea, entonces yo también creo que para ella fue una, o sea, no lo va a decir, pero como, pues, o sea, quedó viuda, con negocio, o sea, en fin, entonces eso es como que vengo de ahí, de esa combinación de, no sé, como de nuevos ricos, ganaderos, pero también mi abuelo, por el otro lado, era sindicalista. Y mi abuelita nunca me quiso contar porque me veía muy rebelde siempre, entonces era como, no le vayan a contar, no sé qué. Bueno, después un porque tío... se inspiraba en ese espíritu Claro, sí, pues como que me sindicalista. veía y era como, no. ¿Y entonces de ahí te viniste a Bogotá? Me vine en el 2008 a Bogotá a estudiar. Después del colegio. Después del colegio.
¿Y estudiaste en los Andes? Estudié en los Andes. ¿Qué tal esa experiencia? En los Andes, a mí me gusta mucho la universidad, porque, o sea, siento que es como una burbuja. Ahora también estoy dando clase de introducción al derecho en la universidad y como que me propongo sacarlos de la burbuja, entonces hace poquito, o sea, estábamos leyendo como sobre el derecho y gentrificación y no sé qué, y fui, o sea, di una clase en el Santa Fe, la directora de la red comunitaria trans dio el recorrido, ese día había como una pasarela, pero pues sí es, o sea, creo que es muy buena como en términos académicos y de calidad, pero sí puede llegar a ser como muy burbuja y elitista por otro lado, pero en general como que es un lugar que quiero, que me parece chévere. Y comparando Manizales con Bogotá, ¿cómo fue esa experiencia de habitar la ciudad, de poder ser, de poder expresarse, de poder Pura ser pregunta de activista? concejal, ¿cómo fue habitar la ciudad? Claro. No, o sea, yo siento que yo llegué a Bogotá y como que, o sea, yo fui más o menos virgen como hasta los 19, ya llegué a Bogotá y yo como, pero ¿qué es esto? Y me empecé a meter como a chats y dije como, bueno, no, me tengo que comer a un man a ver qué está pasando, y acá sí sentía que había como que era posible otras alternativas. En Manizales no. En Manizales, es que Manizales es muy particular, porque yo creo que para la gente que nació en Manizales, Manizales es pues puede llegar a ser un infierno, porque pueblo chiquito, infierno grande. Pero también eso es una ciudad universitaria, entonces hay un montón de gente o de pueblos o de otras regiones que llega a Manizales, Okay. y su narrativa es que es una ciudad donde se pudo liberar, o sea, como... Okay. Entonces yo creo que para mí, como Bogotá fue la ciudad universitaria, fue como esa experiencia, pero Manizales no, porque yo soy de allá, o sea, como... Pues fue como después que hice parchecitos y todo, pero... Y después te fuiste a hacer una maestría afuera. Sí, me fui a Estados Unidos a hacer una ¿En dónde? maestría en Washington, no, ya no me acuerdo cómo se llama la universidad. Pero sí me gradué, de American University se llama. Y entonces, comparando Washington con Bogotá, ¿qué ¿Cómo tal? fue habitar la ¿Cómo ciudad? fue habitar la ciudad? Desde el activismo y desde... No sé, es que, bueno, yo no sé, es que Washington fue súper chévere porque yo llegué y como que fui supuestamente a explorar cómo era el tema de las hormonas, y el médico no puso problema, me dijo te las voy a dar y tú verás, entonces no sé. En Bogotá sí había problema. ¿O sí en ponían Bogotá, problema? ¿No? Sí, en Bogotá, pues en esa época todavía pasa mucho, pero mucho menos. Llegué, pues como cuando volví era una médica que además era como la dura en Bogotá sobre cosas trans, pero era como, era horrible, o sea, era como, si eres trans te tienes que operar, o sea, no sé, era como muy Como cuestionando, violento, ok. y violento, o sea, como tienes que, no sé, como tú lo que tienes es una enfermedad y esa enfermedad se te cura tomando hormonas y operando, pues no sé, como... No, En Washington era bienvenida, tranquila, solamente, ¿qué quiere? o sea, la diferencia entre Estados Unidos y Colombia en esa época, ahora siento que ha cambiado un poco, pero sigue siendo como un requisito que realmente es ilegal de las EPS, es que la psiquiatría obligada, o sea, como para tú probarle a la EPS que tienes acceso a algún tratamiento, en la práctica necesitas un diagnóstico de psiquiatría, y en Estados Unidos lo que hicieron fue cambiar el requisito de la psiquiatría como el diagnóstico de un trastorno por un consentimiento informado. Entonces, pues es súper Pues completamente diferente. Pero, ¿cómo es ese concepto de un psiquiatra? O sea, ¿qué tiene que justificar el psiquiatra o la psiquiatra? ¿Qué tiene que demostrar? Horrible, o sea, es como la historia de la psiquiatría, como en muchas cosas, ha sido horrible, tenaz, o sea, como que todo lo intentan medicalizar. Y yo me acuerdo que en esa época, antes de que yo me fuera, estábamos investigando cómo eran las preguntas, y había un test que se llamaba... Investigando desde el activismo, desde la universidad. Desde los dos, yo creo que me ubico mucho como en activismo legal y de academia, o sea, como que si estoy en la academia o en el derecho es como para hacer temas de reforma legal, pero pues sí. Y investigando, entonces empezamos a mirar y habían unos test que hacían los psiquiatras, que se llamaban test de la vida real. Y las preguntas eran absurdas porque entonces le preguntaban... O sea, le empezaban a hacer preguntas a un montón de amigos trans que yo tenía que nunca pasaban porque ellos decían, no me gusta jugar fútbol, entonces no eres trans. No. Ellos decían, me gustan las mujeres si eres trans, pero entonces si le gustaban los manes era un hombre trans gay, no, o sea, no le sacaban. Y gente que los psiquiatras, porque solamente había uno en Bogotá que hacía ese proceso, les ponían problemas, eran súper violentos con ellos. Un caso de esos llega a la corte y la corte no entiende el caso, y el caso se pierde, pero pues sí, era como... ¿Y eso fue hace cuánto?
Más o Antes menos. de irme para el 2013. Hace 10 años mal contados. Sí. Y eso ha cambiado. Eso ha cambiado por lo menos en papel, o sea, creo que en la práctica nos hace falta mucho, pero creo que en papel, o sea, en papel más o menos la gente sabe cuál es el procedimiento y sabe que le van a decir que no y que tiene que poner tutela, pues como, o se le demoran mucho con la cita, no le dicen que no, pero nunca le dan la cita con el endocrino, que es el que da las hormonas. ¿Y en Estados Unidos fuiste más por la maestría o más por el proceso y empataste Yo creo que fue como por azar, o sea, yo decía, o sea, como que había una opción de hacer una maestría, yo era cercana, o sea, era una maestría en estudios de discapacidad. Y yo en el último año de universidad me dediqué a trabajar temas de discapacidad y temas trans y como a buscar intersecciones o vínculos entre discapacidad y trans, pues que tiene que ver mucho con violencia psiquiátrica sobre todo, como la violencia que se ejerce desde la psiquiatría, entonces, bueno, como que intenté unirlo, me creyeron en la beca y me la dieron. Me la gané y pues como que aproveché y me fui, también dije como no, buenísimo, irse un rato. Y entonces de Manizales a Bogotá, Ajá. a Washington, que ya era como todo, o sea, cero lío en nada. No, pero cero después... día nada, no, no, es una sociedad todavía súper Ok. transfóbica, además Ok. Washington es como una ciudad súper diplomática, entonces es chiquita y están todos los centros de poder, o sea, está la Comisión Interamericana, el Banco Interamericano, o sea, hay como muchos duques, por decirlo así, como que hay muchos duques por ahí, muchos becarios en organizaciones internacionales como Duque, pero también Estados Unidos, entonces o sea, suele ser muy conservadora, no es tan fácil buscar fiesta, o sea, no es Nueva York, no es como una capital así alternativa, no. ¿Ibas es como mucho a Nueva más- York? ¿O pues, fuiste algunas veces? Sí, fui algunas veces y además yo me quedé otro año porque apliqué a una beca con la Comisión Interamericana, Sí. entonces trabajé un año con la Comisión. En Nueva York, en Washington En también. Washington. Y esa sí es a Nueva York, o sea, Nueva York sí sentía distinta el ambiente Sí, y la Nueva apertura York, y la... sí, Nueva York era, pues, o sea, sí, no, es como más, no sé, o sea, es más, cuando iba, no sé, como que iban mis amigas activistas a algún tema de la comisión a Washington y como que tocaba buscar a dónde llevarlas, buscar plan, no sé, como que tocaba buscar qué hacer. Y eso, y toca, pues sí, no sé, como que uno no sé, es diferente, todo cierra temprano, pero íbamos a Nueva York y era, o sea, no sé, había jueves en los bares swingers, entonces los jueves en los bares swingers las trans no pagan. Y se llamaban jueves bisexuales, entonces pues es un cambio a Washington. Ok. digamos. ¿Cómo eran esas rumbas swinger? ¿Eso se puede preguntar o no? ¿Cómo eran esas fiestas swinger? Conste que me da permiso aquí quien produce esto. Porque... No fui con... No hay censura en la idea principal, pero vamos a quitar votos, bueno. Y por eso pregunto, para que después... Exacto. Les toca hacerse como que no saben. Ay, ¿cómo será eso? No fuimos, o sea, de hecho fue con una activista pues, que se murió, que se llama Laura Wiles, claro. que fue la fundadora del GATT, y en fin, entonces como que, pues estábamos en Nueva York, yo me acuerdo que yo ya me tenía que devolver y yo le dije, yo compro el tren, el avión, no me acuerdo, 2 días más, ella tenía que quedarse más y me quedé en su cuarto, entonces me quedé en el cuarto de ella y nos pusimos a pasear, pues, y yo, marica, sí, ve, vamos a esto, no sé qué. Entonces fuimos y me acuerdo mucho que primero como que yo busqué un man con quien ir, entonces fui con el man al bar swinger y mi amiga como, amiga, ¿le molesta? Yo no sé qué, pero de primero yo. No sé, habían como unas camas en el tercer piso, el segundo piso es como un bar, entonces la gente se conoce primero como en el segundo piso y después se va como al tercer piso. ¿Por qué volver a Bogotá? ¿Y por qué volver a Manizales? O sea, un poco como esas, sí, como ir rompiendo esos círculos, pero después volver a ese lugar. O sea, volví a... O sea, ahorita hablamos de la razón laboral y de la razón administrativa y las posibilidades administrativas, pero como desde ¿Por qué habitar esa ciudad? ¿por qué volver a habitar esa ciudad? Exactamente. No, o sea, yo estaba en Estados Unidos y yo siento que fue como, no sé, como que fue un jalón también de mi familia. No sé, las familias paisas tienen algo muy particular en su toxicidad y es que como que no les gusta el momento de la emancipación y entonces yo siento que yo estaba como en ese momento y en ese momento entonces como que
no sé, no pude terminar ese momento de emancipación y volví a Colombia, pero también porque me habían ofrecido como un súper buen trabajo, entonces dije, pues vuelvo, pero vuelvo como bien porque igual tengo, no sé, llegaba con un buen trabajo, y dije, sí, vamos, pues como que vamos. Y también creo que fue porque, o sea, en Washington también sentía que estaba como en un lugar que era una burbuja, o sea, tanto la universidad como la comisión es como es una burbuja, no sé, que puede terminar siendo aburrida, y yo siento que, pues a mí me gusta más como el relajo, o sea, como estar en la calle, no sé, como las aventuras en la calle. De hecho, con Matilde una vez en una de las marchas, es que hace poquito le conté a Jorge, fue a una marcha, entonces ella fue, pues no sé, como que fue a apoyar a las trans, a las putas, y le echaron orines. Me bautizaron con miradas desde una ventana. Que era una señora evangélica. Sí, y Matías llegó diciendo Tolopozongo para todos lados. Tolopozongo. Exacto, pero en fin, entonces como que también siento que, o sea, como que dentro de ese desorden y que te tiren, o sea, como que siento que hay algo de magia. Hay algo de adrenalina, de y de espectáculo. magia, de espontaneidad, de no aburrimiento, como de autenticidad, de belleza, no sé, entonces, no sé, también siento que tiene mucho que ver con eso. ¿Y qué tal el regreso entonces a Manizales? No, a Manizales, o sea, Manizales fue como, o sea, ahora tenemos un nuevo programa que se llama Las Incancelables. Para que la sigan. Para que en ¿En la Instagram? red comunitaria trans, sigan a la red comunitaria trans y buscan los capítulos que se llaman Las Incancelables, entonces también como que tiene una historia. Gran y es nombre, que, además. sí, cierto. Sí. Entonces, yo venía de estar siendo cancelada en todas partes. Y la otra presentadora que se llama Daniela Maldonado, que fue una de las que fundó la red comunitaria trans, están canceladas, o sea, como... y también como por, o sea, como entre ser feministas por un lado, pero también como por decir yo, o sea, ¿por qué me voy a dejar tratar mal? No me dejo tratar mal, o sea, no, ¿por qué No jodan, sí. que se caiga Coman el mundo, mierda. que coman mierda y se acaba todo, pues todo se va a la mierda. Pero entonces, entre todas mis amigas de la red me empezaban a molestar, entonces tengo varios apodos, o sea, en la red... ¿Cómo cuáles? Soy la canceladas o no. Otro que me encanta después de las múltiples cancelaciones también de las organizaciones LGBTI, que son súper transfóbicas, entonces que uno no puede decir que si no tienen gente trans y si no hay recursos para gente trans, entonces que te cancelan también. El movimiento de derechos humanos también es como súper machista, súper... Sí, ellos no les gusta la crítica, son muy parecidos a la iglesia Agradezcan católica. que nos están ayudando y no jodan. Y todo, o sea, pues también el Partido Verde, es como todo este movimiento progre es una iglesia católica con miedo a la crítica, encubridora de gente paila, o sea, es como... Y es como, no, es que soy católico, no, es que soy del Verde, no, es que soy de no sé qué. Entonces, bueno, y entonces después de ser la cancelada mucho tiempo, ya empecé a hacer, ya el otro apodo era pobreza oculta. Entonces era, no, porque yo la tenía sin plata, o sea, en un momento yo dije, no tengo trabajo, nadie me contrata, o sea, me voy a poner a llevar casos y empecé a llevar casos de una que se llamaba Marta, que es como todo un personaje, Marta. Cada fin de semana me pone a hacerle derechos de petición. Bueno, en fin, es como una adulta mayor, bazuquera. Sí, pues estuvo en el evento que tú fuiste moderadora en Chapinero. No, eso qué bueno. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, Marta en ese evento le dijo a la otra que le iba a pegar y yo, ay, no. Bueno, en fin. Entonces me tocó volarme con Pero Marta. no, un saludo a Marta. Sí, claro. Pero te amamos, Marta. O sea, ella duerme como en cosas del distrito donde duermen habitantes de calle. Había uno Casa súper refugio. transfóbico, se la empezaron a montar. Y entonces nosotros como, no, ¿y por qué se la van a montar a Marta? O sea, no. Entonces yo listo, yo la acompañé a la audiencia. Pero no teníamos plata ni para el taxi, entonces nos fuimos caminando, ella escoja, de la red a la fiscalía, después creo que nos mojamos. Y entonces ella como hizo crispetas y tinte, entonces fue como, vea para que haga bollo. Y yo, ay, gracias. Pero sí, no sé, como después de ser muy cancelada, de ser luego pobreza oculta, a buena aparentadora manizaleña, que ahí también muy bien entrenada en Manizales de aparentar, pues me ofrecen en Manizales, me dicen como, hola, quiero saber si nos das tu hoja de vida para que seas, o sea, como que en esa época estaban haciendo, o sea, el alcalde de ahora, también del Partido Verde. Carlos Marín. Que era concejal Sin ánimo de Manizales. ofender. Mentira. No, eso sí, tranquila que con el partido lo llevamos muy bien.
Otro cancelado que va a terminar. Otro pobre. Otro potencial pobreza oculta. Por eso monté este bar, para que vengan para poder sobrevivir después Exacto. del partido. ¿Y qué se me olvidó? No, entonces Carlos Marín quedó alcalde electo en el 2019. Él venía de ser concejal en Manizales. Quedó Entonces, alcalde a los 30 años, 31 años, súper joven. No, él era yo cuando fui tenía 30 y él tenía 28, él era menor que yo. O sea, él quedó electo a los 28. Quedé electo a los 28. Y entonces llamó y dijo, No, entonces me escribió y dijo... ¿se conocían o no? No, o sea, teníamos una persona en común que fue como muy clave ahí en el puente, que estudió conmigo en el colegio, que, o sea, no sé, es como esa gente que no tengo nada en común, Sí. todo, no sé, no sabemos. Y entonces ella estaban diciendo que necesitaban hojas de vida, que supieran de género, no sé qué. Entonces ella me recomendó a mí, pero entonces él metió a la mitad de los amigos y la mitad de los liscanos, o sea que el liscano, el que está ahora en el DAPRE, es el que subió a la Tarbana ahora en la alcaldía. Pero entonces yo llegué y ellos necesitaban como que la otra mitad del gabinete, Para demostrar. legitimarlo técnicamente. Entonces, todo ese proceso lo hicieron con una agencia como Busca Talentos. Okay. O sea, ellos están obsesionados. O sea, cuando recibiste la llamada dijiste, ¿esto es serio? ¿Esto es legítimo? ¿Vale la pena? Sí, pero además, o sea, me llamaron y yo trabajo con trabajadoras sexuales trans y teníamos un paseo y cuadrar esos paseos, o sea, se demora por ahí 2 años en no lograr concretar. Entonces me dijo, te tienes que venir a Manizales el domingo. Y yo sí de una, después todas como, pero el paseo de nosotras es el sábado. Y yo, oh, no, mira. Pero ya, o sea, no es tanto el paseo, sino como, no sé, como lo difícil que es todo. Pero bueno, él dijo que no, que tenía que ir, entonces yo me fui para Manizales. Pero entonces yo pasé pruebas psicotécnicas. Para quienes no hayan ido a Manizales en avión, la probabilidad de aterrizar es como del 15%. Sí, Porque la novia, el aeropuertico de Manizales vive cerrado. Porque es chiquito y porque los aviones son los de hélice, entonces aterrizar ya es todo un hito, poder aterrizar. Sí, O sea, nunca se no aterrizó. es como ahí, llego después, no es como que Si vas si vas directo a Manizales, las posibilidades son pocas. Sino por Pereira, pero creo que esa es otra discusión. Sí. Vuelvo al urbano, entonces devolvamos. Ya, perfilando nacionalmente los votos. El eje cafetero. Y entonces tú les dijiste a las amigas al paseo no voy a ir a Manizales porque Pues voy a sí. hablar con el alcalde electo. Pues sí. Entonces nada, me fui para Manizales, en pobreza oculta, en cancelación. Pues lo que fuera decía que sí, pero además era, pues o sea, era un cargo. ¿Esperabas que te ofrecieran ser la secretaria de la mujer? No, o sea, yo me acuerdo que yo estaba fumando porro en mi cama, o sea, yo como, pues como con que pago el arriendo, estaba como, ni un mensaje, Carlos Mario, hola, soy el alcalde de Manizales, más primero fue por Facebook y yo, pues como que no podía entender nada, que te tengo que llamar ya, y yo súper trabada, y yo no. ¿Qué hice? ¿Por qué hice? Y entonces te dijo, quiero que sea la secretaria de la mujer. No, me dijo como entra al proceso, hay unas hojas ok. de vida, te hacemos la entrevista porque, o sea, hay un puntaje que le da la prueba, otro la entrevista y otro no sé qué. Entonces, a mí, pues me fue súper bien en todo, entonces, ¿qué? ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? O sea, listo, secretaria de la mujer y... Mejor dicho, ¿Qué? ¿qué quiere decir ¿Qué eso? quiere? Bueno, no, yo llegué... ¿Cuál es el enfoque? O sea, me parece lo La máximo. emoción. O sea, me parecería, pues me O pareció el gallo, muy chévere como porque que además fue como, o sea, como salir de una ciudad humillada, pues o sea, como que yo, la gente de mi salón me dejó de hablar, o sea, excepto como 2 o 3 personas como súper Por incondicionales homofóbicos, de por toda la vida. transfóbicos. Sí, Exacto. hijos de puta. Sí, por malparidos. Sí, pues como, igual no sé, era otra época. Pues igual sí, baila todo, pero no sé, Manizales y no sé, tampoco Ok. hacen tanta falta. Y entonces como que volver, siento que era, no sé, como es, no sé, es como salir escondida, porque además me acuerdo, a mí de todas las discotecas de Manizales me echaron, pues cuando era gay, yo soy trans. A los que no sabían. Pero bueno, me echaron de todas las discotecas cuando salí del closet como gay y yo en todas partes me daba besos, pues, con novios que tenía, entonces nos echaban y nos dábamos besos de a 3 y nos sacaban, bueno, en fin, como, pero de todas las discotecas conocidas de Manizales me echaron. Entonces como irme, pero además volver ya como secretaria, o sea, no sé, es una ciudad muy, muy machista, muy transfóbica, muy... ¿Y cómo fue la reacción de la... ¿Qué dijeron en No. La Patria? ¿Cuál fue la No, la editorial Patria- de La Patria? No, la editorial, o sea, La Patria, el periódico de casa.
Pero no, la patria es súper progres, como que súper incondicionales apoyando desde el principio. Manizales también tiene una historia de periodismo increíble. ¿En serio? O sea, tiene unos periodistas increíbles. O sea, matan a uno, pero ni así Sierra. los han logrado callar. Sí, Orlando Sierra. Orlando Sierra, que fueron los periodistas más icónicos, lo secuestraron primero, ¿cierto? No sé cómo Y lo asesinaron siendo la patria, y sí, es una tradición muy seria de periodismo. fue Tapasco, sí, pues como siempre. Pero entonces yo llego a Manizales y entonces, o sea, me encuentro, no sé, como con una cosa que no me esperaba y es como con unos espacios, o sea, como que uno suele pensar que Bogotá es más avanzada en muchos temas, pero siento que hay unas ciudades que son más pequeñas, que tienen unos lugares mucho más liberales y realmente progresistas que Bogotá. Entonces, como que me encontré con una gente muy progre que no me imaginaba, o sea, porque hay universidades, escritores, no sé qué. Me encontré con un fundamentalista religioso, pero después investigándolo como que atacaba a todo el mundo, o sea, ataca a las que abortan, a no sé qué. Entonces hizo una petición que era como entre muy horrible y muy miedosa, como que yo creo que por ese tipo de cosas matan a la gente realmente. Pero al mismo tiempo era muy chistoso leer, porque era una petición bueno, una de esas peticiones en esas plataformas, creo que era Change, no sé, una de esas, y era como, o sea, que yo tenía que renunciar a mi cargo porque entonces decía, el señor Matilda González, además de autopercibirse como mujer, se autopercibe como puta. Era como que... Entonces sí, pero lo otro que me llamó mucho la atención es que yo iba como a los restaurantes, a la Suiza, a los cafés, no sé, como a los costureros, y las señoras eran, tómate una foto con nosotras y los nietos, pero pues como señoras de copete, desastre, Como Adelita. Como Adelita. como Adelita, pues Adelita, o sea, como que se volvió amiga. Adelita es la liberal del parche. Faltan las otras Faltan las citas. otras citas. Pero además, bueno, si ella estaba escandalizada con Bueno, todo. pero no imaginar las otras. Ahora las amo y las adoro, hoy. pero complejo. Pero complejo. Pero entonces yo me salí con ella de ese evento y yo me volví amiga de Adelita, me acuerdo, pero sí. ¿Y qué pasó con la petición? Ah, no, entonces la petición, o sea, empezó como a recibir muchas firmas, pero abrieron otra petición como para ayudarme y como que la triplicaron. O sea, creo que una quedó con 5.000 y la otra con 20 y pico mil, o sea, como de... ¿Y en qué momento ¿En dijiste qué momento ya no dijiste más? ya no más? Esto no tiene sentido. Mejor dicho, no. No, ¿En qué Richard, momento? no, ¿Por qué dijiste? ¿Por qué dijiste? Esto que estoy O sea, haciendo yo aquí como no- desde el tercer mes dije como, o O sea, sea, muy yo rápido, no muy puedo rápido. creer que a este man lo hayan escogido, o sea, varias ¿Por cosas. la ¿Por la inexperiencia inexperiencia o o por...? No, no me molesta que líneas sea éticas, joven, no, líneas éticas, o sea, digamos, yo llegué y entonces como que la primera reunión en Termales de Otoño, pues que es este como hotel, me acuerdo que el secretario de planeación citó a Hitler y citó a mi lucha en un momento, entonces él decía como que no era por ser Hitler y no era por no sé qué, sino que tenía una frase muy linda que miraba por la ventana. Bueno, entonces yo ahí dije como, bueno, no sé, es Manizales, voy a tener la mente abierta, o sea, como que volví a una ciudad muy conservadora y no me puedo, pero en fin, pero de ahí yo dije como no sé, como que dónde me metí, pero pues cancelada fue rápido. y pobreza oculta, guarda silencio. Y después Después llega la pandemia en marzo. del Entonces, 2020. en el 2020. Entonces también me acuerdo que molestaba mucho con mis amigas porque fue como, pues es tu culpa porque por ser una mujer trans en el lugar de las mujeres que quieren borrar, Dios mandó un mensaje y te mandó una pandemia. Pero bueno, en marzo, o sea, como que habían unos PMUs que hacían para la pandemia. Eso PMUs para quienes no... No me acuerdo cómo se llama. O sea, como un lugar donde se reúnen las autoridades. ¿Qué? Después Puestos de de mando mando unificado. unificado. Gracias. Que hay mucha gente acá. Ah, gracias. Son los lugares que se montan cuando hay crisis para Exacto. tomar decisiones O administrativas. cosas culturales grandes como ferias, etc. Entonces en el PMU había un man que era un duro, un epidemiólogo, que con Matilde lo entrevisté para lo de viruela símica, no sé qué. Entonces yo con él y él nos decía, o sea, mostraba cifras, él mostraba de todo y este man, un niño chiquito haciendo pataletas como yo mando, quién va a salir primero, el gobernador o yo. O sea, trataba súper mal a O sea, el mundo cayéndose y el man preocupado era por por su ego, por su como visibilidad. no sé, entonces después empezó como a tratar mal un montón de gente, sobre todo a mujeres, y yo era como, no, o sea, donde vuelva a decir algo me vuelven a cancelar, no es mi problema, no sé qué, no sé qué. Pero llegó un momento extremo
donde él, no sé, paraba al frente a los secretarios y los humillaba, pero muy horrible, o sea, y sobre todo como a los, no sé, como a los que venían de clases populares, no sé, una vez me acuerdo que lo escuché como riéndose, que él no era guiso, pues no sé, como unas cosas muy, como muy de Manizales, pero también como de muy, no sé, como alguien que nunca ha tenido poder y entonces necesito como muy traqueto sin ser traqueto, como muy, no sé explicarlo. Después pasó Pico y Género, que pasó acá en Bogotá, y en Manizales, o sea, como que en Manizales empezamos a liderar una agenda de género en Colombia, además, o sea, la línea que ahora tiene la Secretaría de las Mujeres en Bogotá, que se llama Calma, fue después de que sacáramos el parcero en Manizales, que es una línea para hombres. O sea, Manizales 1 es una ciudad que es la ciudad la segunda ciudad con más suicidios del país, no sé cuál es la primera, los que más se suicidan son los hombres. O sea, las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres tienen más suicidios efectivos. Entonces, y tiene unos grandes, altos índices de violencia contra las mujeres. Entonces, el parcero buscaba que llamara en momentos de crisis o que fuera cuando se fueran a suicidar, o sea, como tenía las dos. Esa fue la primera del país. Fuimos la única ciudad como que realmente tuvo una política integral de trabajo sexual durante la pandemia. O sea, lideramos con un montón de agendas que ni en Bogotá podían, entonces decían, pero ¿cómo pueden en Manizales? Porque yo hablaba con la gente que trabaja masculinidades en Bogotá y nos dijeron, nunca la Secretaría nos ha querido dar plata para masculinidades, y yo, pero es súper importante, o sea, ¿cómo no vamos a hablar con los manes que son los que más producen violencia? O sea, ¿a quién estamos convenciendo de qué? Obviamente, también fuimos la Secretaría que más denuncias penales puso, o sea, como les vamos a dar talleres para reducir el machismo, entonces, en bares como este, en Manizales, pues no como este, pero dándote ideas, hacían trivias de violencia de género para hombres y los que respondieran bien, Pola o sea, gratis. como forma de jugar, cerveza gratis. Y bueno, como otras cosas que hacíamos en calle, como un montón de cosas que tenían que ver con educación popular. Pero si no cumple, o sea, llegamos con abogadas, las psicólogas, porque, o sea, cuando hay psicólogo aumentan las probabilidades de que las víctimas denuncien, cuando hay trabajadora social, porque las vincula con temas laborales, o sea, buscaba incentivar la denuncia en términos reales. Entonces fuimos las que más pusimos denuncias penales en Manizales de género, o sea, ex candidatos de alcaldes, o sea, y me encantaba además porque yo llegaba con la policía, era como, no, tienes que hablar con el hermano, y yo, muchachos, entonces llegaba hacia la policía, yo, no, bueno, en fin, pero entonces empezamos a liderar un montón de cosas, yo ya le caía mal, sacaron Pico y Género en Bogotá, y él puso de acuerdo a todos los alcaldes de la metropolitana En aplicar Pico y Género. Y tú dijiste ni mierda. Pues, o sea, yo dije, porque no, yo ya había empezado a criticar cosas que él hacía, entonces como que su forma de anularme me dejó de hablar por completo. Y yo como, igual me encanta porque me cae mal, me parece paila, hago de todo y él no entiende nada, entonces igual, pues bien. Pero como para Pico y Género, yo dije, pues yo no voy a poner mi nombre ahí, o sea, como, Mati, explica porque... por qué era tan problemático el Pico y Género. O sea, Pico y Género durante la pandemia era, digamos, tenía una buena intención por un lado, que era, pues que nunca se dijo abiertamente, pero que yo creo que debieron comunicarla porque eso era importante, y era que como se iba a incrementar la violencia contra las mujeres cuando iban a los supermercados, ahí activaban un montón de líneas púrpuras. Entonces, eso me parece que tiene un montón de sentido. O sea, la como intención en principio, para... y además, entonces, si solo dejamos salir hombres y mujeres, no van a estar con su agresor. Entonces, como que eso nunca se comunicó y que yo creo que era como de lo mejor que había para rescatar de Pico y Género. Pero también se usó como una medida policiva, o sea, como uno de los problemas de la pandemia fue que todo lo hacía la policía, o sea, como todas las funciones las hacía la policía. Y como necesitaban reducir los tumultos, entonces dijeron, ¿cuál es la forma? Hombres y mujeres. 50 y 50. 50 y 50. Pues 48 y 52. Ajá. Pero todo estaba mal, o sea, la alcaldesa, que no es la de la expresión de género más femenina del mundo, o sea, yo estoy segura que a ella la han discriminado por machorras, o sea, tú pones una cosa que legitima los estereotipos, pero la primera alcaldesa lesbiana, wow, lo máximo LGBTI, pero pone esta función en la policía, las que más sufrieron en la pandemia fueron las putas y las trans, que además sabemos que los mayores índices de violencia son con la... O sea,
fue como, es no tener un enfoque interseccional, es creer como que hay una categoría específica que son unas mujeres y el resto pues, son vidas que Y van ya a- con eso dijiste, hasta aquí llegué. Y ahí además que eso fue como de película porque, o sea, yo estaba como con otras secretarias que pues a una la trataba súper mal, la humillaba horrible y entonces yo era como, o sea, no, entonces ya empezamos como a armar corrinche, él ya nos odiaba porque éramos como el grupito de las brujas que le llevaban a comprar. Entonces él empezó, una vez pidió la renuncia protocolaria de todo el mundo y él empezó a montar, él me quería sacar, entonces empezó a cortar cabezas, a sacar gente del gabinete, pero yo tenía, o sea, yo me había comprometido con los pueblos afro a crear la primera unidad étnica y yo hasta que esa unidad no esté puesta, no, pues no sale. Hasta que no estén puestas las denuncias penales como con un o sea, ya las habíamos puesto, pero hasta que no los habíamos impulsado, en fin. Yo dije, no me voy a dejar echar de él. Pues además porque él la sacaba a gente muy buena, o sea, a los que trajo técnicos. Cuando yo renuncié ya habían renunciado 11, ya se habían ido 11. ¿De secretarios? Secretarios, ya se habían ido 11, yo fui la 13, creo que eran 12. Pero entonces él como se empezó a dar cuenta de que la gente técnica no llevaba pataletas, Claro. ni iba a ser corrupta, ni iba a firmarle Claro. contratos raros, pues no la empezó a montar. Entonces yo ahí empecé como a ganarme a los medios y dije como, él es muy pantallero y él no me, o sea, él no se va a dar la pela de sacarme Sí, la mal. noticia Claro, de entonces- saca... Entonces la- yo primero, o sea, cuando él primero me intentó sacar, yo saqué la línea del parcero, entonces los medios fue como la primera en Colombia, no sé qué, pero pues a mis dos amigas, o sea, una que es lo máximo, pues no, que tienen que firmar la renuncia protocolaria, ella era la mayor de todas asustadas firmando, y yo, ¿y usted qué? No sé qué, yo no le firmé, entonces me mostró la hoja, en fin, pero ella no se dejó echar y renunció a los 2 días. Ok. El resto, pues como que se las hizo y lo iban a echar. A mí yo estaba en la lista negra de la gente que iban a echar, pues como los contactos que tenía, como ya entrevistaron a las otras 2 secretarias que son de otros 2 partidos, que no son técnicas, que a la última además le tocó renunciar porque pues lo hizo todo mal y en fin. Pero se me olvidó todo de lo que estamos hablando. No, entonces el momento de la renuncia... o sea, Bueno, entonces renuncié, es que me encanta me encanta el drama. Entonces yo cuando hacen Pico y Género, llego así furiosa, y él desde ahí como que me la monta así, como esta perra la saco, o sea, como que se sentía todo el mundo, pues como que se sentía mucho ambiente. el ambiente. Entonces yo primero saqué lo de la línea, entonces cuando él me citó a la reunión y salió el artículo, creo que fue ese o el de Humberto de la Calle, o sea, hubo 2 momentos que yo sabía que él me citaba a echarme, porque a todos los que había echado, los que quedaron en lista negra los fue echando y a los otros no. Entonces yo llegué y yo, ay, ¿viste este artículo de La Patria? Somos la primera línea para hombres, no sé qué, no sé qué. Y él como, muy bueno. Pues ya, no podía echar. Después, en la pandemia, Humberto de la Calle, pero ese sí fue como, o sea, se no fue planeado, no fue... yo había hecho como un programa de darles computadores a trabajadoras sexuales. Y eso también, eso fue como... O sea, ese fue como el segundo momento de la secretaría, que pues me cayó Procuraduría, como que un boom mediático. Entonces Humberto de la Calle, que además es caldense y tiene... Humberto es como de un poder- Manzanares Caldas. Manzanares Como Caldas. allá nuestra asistente, Mónica. Hay como 10 personas acá de Manzanares. Él saca una columna en El Espectador defendiendo, o sea, sacó 2 columnas defendiendo, pero la segunda era sobre trabajo sexual y eso porque sí era constitucional y, o sea, como... Entonces yo me acuerdo que yo estaba llegando, yo estaba como en el ascensor y yo como, ¿qué? Humberto de la Calle, de repente, o sea, entonces yo llegué, no, y ahí ese día habían 2 noticias. Uno, porque llegó la Procuraduría, entonces empezaron como todos estos movimientos antiderechos. Yo aquí no hay nada que esconder, vamos a hacer una audiencia pública, mostramos en qué se mostró cada recurso, cuál es el proyecto, cuál es o sea, los objetivos, el cronograma, o sea, como que no es una cosa improvisada. Entonces, en ese rifirrafe con organizaciones, había un montón de organizaciones antiderechos trans y organizaciones antiderecho trabajo sexual, y en un momento de la entrevista, no sé, de la audiencia, era que no, y que no se podía el trabajo sexual y que siempre era malo. Y yo, pero, o sea, si yo puteo y a mí me excita, o sea, si a mí me excita, yo puteo porque no puedo. Entonces, eso salió en la portada de La Patria, tu periódico de casa. Y al mismo tiempo salió la de Humberto. Entonces, la de Humberto yo me di cuenta después, entonces yo llegué cuando ya él me iba a echar, yo era como, o sea, tú no me echas, yo renuncio, Sí, sí, sí. cuando deje todo amarrado, cuando pase el plan de desarrollo. Entonces salió la de Humberto y yo fue como, uff, o sea, ahí sí yo dije, ya lo que sea, pero yo como, ay, viste que Humberto de la Calle,
Entonces te comprometes a... Porque bueno, él decía que no le podía llevar la contraria en un momento, en un consejo de seguridad, él se paró y todas las que estaban conmigo me dijeron, él te iba a pegar. Y yo, cierto que sí, o sea, no está en mi cabeza que él me iba a pegar. Él se paró de la mesa y él me iba a pegar, o sea, como... Y estaba la policía porque él me llamó y me la empezó a montar y yo como... O sea, ya me han cancelado de todas partes, otro huevón, ¿no? O sea, como... Vuelvo a perder esa todo, película ya la vi. Sí, vuelvo a ser cancelada, vuelvo a ser pobreza oculta, pero pues dejarme tratar mal de un huevón, o sea, no. Entonces, como que me le alebresté un día al frente de la policía y eso fue para él como... Pues sí, como, no sé, como que es muy machista, es muy misógino también. Sí. Son pocas las personas trans en Colombia que han llegado a altos cargos administrativos. Se me da a la cabeza Tatiana Piñeros, actual alcaldesa local de Ciudad Bolívar, que en la alcaldía de Petro fue la directora del Instituto de Turismo. Tu secretaria, la mujer. ¿Hay otros casos como de esos niveles de...? Yo creo que hay varios intentos de llegar al Congreso. Uno de Akemi Sofía, otro también de Tatiana Piñeros. Y también hay un ejercicio muy interesante en el Consejo. O sea, hay varios ediles y concejales. Pero administrativos, en Colombia. ustedes dos han sido las Que yo referencias, conozca, ¿o no? sí, pero no sé. Y Pero yo creo que eso, hombres trans de pronto sí, pero no sé la verdad. y eso, por eso ha sentido una presión adicional, como que, no sé, desde la red o por otro lado, como puto, usted está ahí y tiene que hacerlo mejor y entonces tener más luces y tal. Sí, 100% de eso. O sea, yo creo que estamos más vigiladas, todo el mundo está esperando cualquier error. Y también, no sé, como que hay algo perverso en el trato político y entonces como siempre va a estar en la mesa que tú eres una ficha. O sea, como con gente muy paila, con la gente trans y entonces pues como ya con esto me lavo la imagen. O sea, Carlos Mario tiene un montón de videos donde sale ignorando a concejales en Manizales, en otra creo que le dice a un man que es gay, que es muy chismoso porque es gay, o sea, homófobo, o sea, como repaila, entonces igual también hace parte del trato, como lo malo de estar en el mundo público y ser trans es eso, pero también creo que como que es importante reconocer que siempre va a estar ahí, o sea, yo no creo nunca que haya alguien como así, o sea, eso no existe, creo yo en el mundo de la política. O sea, eso ¿Quieres hace parte volver de a la política? Uy, no, yo creo que no. ¿Descartadísimo o por el momento no? No, yo creo que por el momento, no, como un 90% de estar ¿Y como candidata? ¿Alguna vez has sido candidata a algo? No, yo me había, o sea, quería ser candidata con el partido, lo siento mucho. ¿A qué? ¿Candidata a qué? Quería la Cámara, pero ¿Por como Caldas? que veía que no, por Bogotá. Por Bogotá. Ahorita es el Sí, 22. pero vi como una implosión en el Partido Verde que fue como, no, ¿Sí? igual fue buena. Yo nunca he visto esa implosión en el partido. Bueno, en fin, pero... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Fue, no sé, o sea, primero, o sea, la verdad, la primera imagen que a mí se me viene a la cabeza de congresista, yo sería como Gerlain durmiendo, o sea, no sé cuántas horas de uno fingiendo que lo que dice, o sea, yo me duermo en cualquier parte, me dormí, esa es como la primera, la primera. Y la segunda como que pereza, que uno le tiene que dar explicaciones a todo el mundo de todo, que uno le tiene que caer bien a todo el mundo, que uno no se puede emborrachar, o sea, no sé, como que me parece que es mucha, como que te toca moldearte mucho porque eso depende de los votos, entonces no sé, como que me cuesta O sea, como una posición ahí toda, como de aparentar, como postizo, entonces siento que soy muy buena aparentando porque soy de Manizales, pero no sé, Cambiar tu vida. me estresa, sí, como que no tengo ese perfil de la transnormal y no quiero tampoco, o sea, no sé. Y en la red, en el transactivismo, en el parche trans de Colombia, ¿se están perfilando liderazgos para romper ese techo? Sí, o sea, de hecho yo lo que quiero y lo que le he propuesto a las de las redes, que, o sea, que también me parece lo máximo, muchas de las cosas buenas que pasaron con el pacto histórico tienen que ver con el reconocimiento del conocimiento popular, o sea, que creo que ese es como el mayor error además del centro, o sea, como seguir ignorando, como tratar de ignorar. Y creer que hay gente bien pensada y creer que hay gente ilustrada que merece más cargos. Entonces yo lo que le he dicho a la red y lo que les estoy proponiendo es, o sea, armemos como una camada pero de líderes populares. Sí, o sea, no han... O sea, ¿Y del gobierno Petro te buscaron? No. Y si mañana, yo hago esta pregunta cada semana, la hago. Si mañana te llama Petro y te dice... ¿Para qué? No, pues por eso, te dice, Matilda, quiero que trabaje en mi gobierno. ¿Tú qué le respondes? Depende en qué, le preguntarían qué. ¿Usted en qué quiere trabajar? O sea, me da lo que yo quiera. Pues, ¿y qué quiere?
no sé, un ministerio, o sea, como un lugar donde yo pueda tomar Ok, decisiones. ok. Y le digo, pues si no nos va a funcionar el trato, si me vas a joder la vida, o sea, no nos va a funcionar, voy a durar 3 meses contigo, como que dejen trabajar y como que sean un lugar directivo donde yo tomo decisiones. Te ponen en ese lugar directivo, ¿qué es lo primero que harías? ¿En cuál? No sé. No, pues en un lugar que se puedan hacer Ministerio de cosas. su escogencia. Pero, Ministerio, la viceministra de la Igualdad de Francia Márquez. Uy, viceministra. está buenísima esa idea, además. Vea, esto es gratis. Pero no, porque eso falta un montón para que se, no, en un No, pues, ministerio que bueno. ya exista, mientras que eso lo aprueba no sé quién, Pero digamos, viceministra, o sea, sí con poder de del verdad. interior. Listo. Uy, o de defensa, No, no, pero de interior con justicia, Alfonso Prada. defensa, ¿cómo? ¿Con Alfonso Prada? No, él sí iría. Petro o es Alfonso Prada, yo no entiendo, no, pero... Lo Creo primero, que- lo primero. O sea, así como en Manizales funcionó, O sea, en parceros. Manizales lo primero que yo dije fue, vamos a concentrarnos en grupos históricamente discriminados. Entonces, en mujeres creamos la primera unidad étnica que se acabó de posesionar ahora. Fuimos a espacios rurales a hacer pedagogía sobre derechos sexuales y reproductivos, que es donde no se ha logrado bajar el embarazo adolescente. Hicimos presupuesto participativo, creo que haría... Lo que más me pareció interesante fue presupuesto participativo, creo que es una herramienta como increíble, o sea, como que empodera un montón, pero como que quita el prejuicio de que uno cree que si no deja que la gente decida va a escoger estupideces. O sea, yo hice presupuesto participativo en la secretaría y todas escogieron que la plata vaya a las mujeres de la cárcel, a las rurales, a las negras, a las indígenas, a las putas, a las trans. Entonces, como que eso me parece que involucra mucho a la gente dentro del gobierno. Voy a ver un poco el tema. Me lo preguntan mucho por el trabajo activista de Matilde. ¿Qué son las TERF? ¿Y por qué son unas hijueputas? ¿Pero qué quiere decir TERF? Me preguntan, ¿qué es un TERF? ¿Por qué Matilde habla de las TERF? ¿Qué tienen que ver las TERF? ¿De dónde salen las TERF? Las TERF va a salir pronto un súper reportaje. Un súper reportaje. No podemos decirle de quién ni por dónde, pero estén pendientes. Exacto. De las TERF, o sea, TERF quiere decir quiere decir feministas que excluyen a las trans, como básicamente, como feministas que explícitamente luchan y casi que como única bandera de lucha dentro de su movimiento, porque las putas y las trans, o sea, sobre todo las trans, no estén en el movimiento de mujeres. Porque supuestamente las va a borrar. Yo me pregunto a Matilde, ¿por qué hijueputas o sea, de dónde sale esa... Digo, porque ya toda la lucha feminista es un esfuerzo ni el malparido, con toda la razón y todo el sentido. ¿De dónde sale una? No, espere, solo unas. Vamos a hacer activismo, es como... O sea, yo creo que hay una buena noticia y una mala noticia. O sea, La yo mala, creo ¿cuál que es? el hecho de que haya feministas en contra del trabajo sexual y feministas en contra de las trans, o sea, nos habla de que el feminismo ha sido tan exitoso que Ok. ahora ha logrado estar hasta en espacios conservadores. Ok. Y ha logrado que las Pero eso mujeres... es ver el vaso medio lleno. ¿El qué? El vaso medio lleno. El vaso medio O lleno, sea, sí, como exacto. la- Comunicación basada en la esperanza. ¿Y la mala noticia? Y la mala noticia, pues que realmente es como una herencia muy... Como, o sea, como yo no creo que las conversaciones se deben dar con base en tú no puedes entrar. O sea, como que de entrada eso me parece paila. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero tú no puedes entrar es como... Me parece violento. Entonces, no sé, es un movimiento, digamos, como que el activismo del feminismo y la política históricamente ha excluido a gente, o sea, como que hace parte también fundamental del poder, o sea, como porque a las trans las matan más que al resto y porque a los negros les dan menos empleo y porque las mujeres les pagan menos, porque han tenido menos poder. Entonces, los espacios de poder siempre están buscando la forma y cada vez más creativa de negar poder a gente que nunca ha tenido poder. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con no querer soltar el poder y querer como unas relaciones muy verticales sobre el poder. Y ahora algo más positivo, que es la red comunitaria trans. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las luchas que han dado? ¿Cómo están creciendo? La relación con el barrio Santa Fe, preguntaba otra vez de concejal. Bueno. ¿Qué es la red comunitaria y qué significa el barrio Santa Fe? La Red Comunitaria Trans es una organización que está cumpliendo 10 años de base comunitaria, que fue fundada y ha sido liderada toda su historia por trabajadoras sexuales trans. ¿Todas las historias hace cuánto más o menos? 10 años, Ok. lo fundaron hace 10 años, Ok. este año está cumpliendo 10 años.
Y ellas lo fundaron, entonces como que siempre el carácter distintivo de la red es que pues tiene que ser como esa experiencia particular de ser una mujer trans que fue excluida de un montón de sistemas y que terminó puteando en la calle. Son como los liderazgos visibles de la red. O sea, la red sí está asociada directamente con putear, con las prostitutas Sí, trans. son Ok. putas, O sea, viene de ahí, trans. pues. Sí, y creo que, Ok. o sea, además como con mucho orgullo puedo decir que Ok. somos como una de las organizaciones que desde hace un año y pico decidimos como vamos a liderar la agenda de trabajo sexual. La profesora de baile es webcamer y sabe un montón de webcamer y como que cumple una función súper interesante y es que ha ayudado ella y otra un montón a que virtualicen y a manejarle, a enseñarles a manejar PayPal y la página de no sé qué, de no sé qué. Pero si hemos, o sea, como por medio de investigación tenemos un proyecto que se llama Cyborg Legal Travesti, entonces se llama así porque como que el movimiento trans tiene una crítica muy grande con el movimiento gay, o sea, como que el estereotipo del movimiento gay realmente es Claudia López, o sea, como llegamos al poder, pero pues nos vamos a tener cero empatía con la gente trans y la más pobre y las más putas, por lo menos durante la pandemia fue así. Y se vuelve como muy robótico también, o sea, tú vas a una ONG, a un lugar hiperprogre, todo el mundo es igualito, todo el mundo habla en inglés, todo el mundo tiene una maestría en otra parte, y eso hace también que no hayan cambios estructurales, pues porque la gente que está representando sus intereses está pues buscando otras cosas que también son necesarias pero son insuficientes. Entonces le pusimos cyborg porque dijimos vamos a mantener lo robótico y que sentimos que deshumaniza, o sea, los datos, el litigio estratégico, como todo la carne y lo fuerte que hace, pues que ha hecho el movimiento colombiano en general con el derecho, pero nos vamos a olvidar que también hay alma y espíritu, entonces por eso somos cyborgs, travestis, donde entonces, siempre que entra plata, vale lo mismo el conocimiento de una abogada que el de la artista comunitaria, que el de la trabajadora comunitaria, que el de la comunicadora, y también nos sirvió como para afianzar alianzas entre nosotras, porque, no sé, llegaba mucha gente con proyectos a la red, pero entonces nosotras que trajimos el proyecto y que somos profesionales y que sí sabemos, pero que no podría hacer nada de esto sin ustedes, me pagan como profesional y a ustedes les doy 200.000 por traerme una gente. ¿Cuántas personas hay en la red? No sé. O eso es, O sea, es cambiante porque exacto. creo que hay mucha gente beneficiaria, Ok. pero no es lo mismo como administrativamente quién es la junta directiva y eso, porque tampoco estoy en la junta directiva, entonces no sé. ¿Y qué significa el barrio Santa Fe? ¿Qué- Yo para- creo que el barrio Santa Fe Para la red, significa- ¿cuál es la relación con el barrio Santa Fe y con la ciudad? O sea, la última Desde ahí. clase de los estudiantes sobre qué es el derecho era, o sea, primero leímos a Kelsen, que es como un señor súper aburrido, que tiene como una versión muy ideal del derecho y que, en fin, y después leímos a Dean Spade, que es otro teórico del derecho, que es un hombre trans, pero que reinterpreta un poco como la historia gringa del derecho, el derecho nos traerá igualdad y justicia y no sé, como esa idea, esa narrativa de éxito. Y la cuestiona diciendo, el derecho históricamente ha sido un producto colonial, genocida, que ha sido para perpetuar el poder de la gente más El poderosa. sistema El sistema. Entonces creo tradicional, que el Santa Fe es como el mejor ejemplo de lo que el derecho, por hacer o por no hacer, termina causando. O sea, Santa Fe es el reflejo de la criminalización de las drogas y de una política pues, de una guerra contra las drogas absolutamente fallida. Es el reflejo de unos planes de ordenamiento territorial que criminalizan el trabajo sexual y que regulan libertades personales de forma absolutamente inconstitucional. Y que además le dice desde el derecho y desde la institucionalidad y desde el poder que hay una gente que es indeseable, entonces la gente trans no tiene derecho a trabajar, no tiene, por ejemplo las TERF están en contra de que hayan mujeres trans siendo profesoras o con niños o en primaria, pero entonces después cuando listo, no, ya no nos quieren ahí, entonces nos vamos y vamos a putear, entonces tampoco estamos de acuerdo con el trabajo sexual que les mande la policía. Entonces es como, yo creo que Las, como otra las TERF forma de también educación. son abolicionistas, o algunas. Hay muchos cruces ahí, Ok. o sea, hay unas Otra- que sí, Otro capítulo. otro capítulo, pero yo creo que, digamos, como en Estados Unidos lograron posicionar la política de drogas como un tema racista porque Sí. afecta en su mayoría a personas afro, entonces yo creo que desde la red comunitaria trans también venimos desde hace muchos años, 10, diciéndole al movimiento LGBTI, el trabajo sexual es un asunto trans absolutamente crucial, o sea, la comisión en un momento en Centroamérica dice el 90% de la gente trans en su vida ejerce o ha ejercido el trabajo sexual. Entonces, como, o sea, ya dejemos de hablar bobadas. O sea, Sí, no las es de trans huevonear, puteadas, sí. las trans nos drogan, o sea, ya. Y eso es un asunto trans también. Entonces,
incluso las que dicen como no soy transfóbica, pero estoy en contra del trabajo sexual, indirectamente les están mandando a la policía, Ok. que es el mayor productor de violencia. Entonces, Como concejal, con el concejal Luis Carlos Leal y Heidi Sánchez, radicamos un proyecto de acuerdo hace poco, que eso internamente, bueno, tú que fuiste secretaria sabes todo lo que tiene que pasar en un consejo para que se convierta en realidad, pero estamos ahí dando la pelea de acciones afirmativas para la población trans, trabajado directamente con la red, directamente con ellas, con ellos, con ellas, para que vean que también utilizo el término. yo no pensé. Y pues fue, digamos, fue muy bonito en el sentido de ver esas realidades que existen, pero que muchas veces o ignoramos o simplemente no queremos ver. Pero pues ahí estamos dando esa lucha para poderlo convertir en un proyecto de acuerdo de ciudad y que esas acciones afirmativas tengan un sentido real, tiene enfoque educativo, enfoque de salud, enfoque laboral, enfoque de cultura. Y sí esperamos que el próximo año haya candidata o candidato, o ni siquiera candidato o candidato, que haya concejal de la población trans para seguir avanzando en estos temas. Siempre cierro las conversaciones con las preguntas de Cupa. ¿Qué es culpa? Cupa es una marca bogotana de putas de morrales, chaquetas. Ay, no, cartucheras. sí sé que es culpa, mentiras. Sigan a Y me Cupa. hicieron una entrevista, me dieron un impermeable Eso. divino, súper recomendado. Y entonces tienen estas cartas que se llaman con brutalidad y sinceridad. Entonces voy a hacer algunas preguntas así al azar. ¿Listo? ¿Cuál es tu presión social más fuerte? Mi presión social más fuerte. Se toca sin pensar, así, sin mente. Como el presidente Duque. No, presión social como el pronombre, o sea, como cuando, Ok. no sé, como cuando no me he maquillado, no me he vestido y voy a la tienda a comprar cualquier cosa un poco bigotona. Y como él, entonces yo entiendo, pero como que me... Sí, eso. Ok. ¿Cuál Tener es, que afeitarme. cuál es Sería cuál es tu sabor de helado favorito? mi sabor de helado favorito. ¿Helado favorito? Almendras, pistacho, chocolate. ¿De algún lugar en particular o Crepes me parece Ok, súper rico. bien. Y el de mora también de crepes me parece delicioso. placeres más simples? Los placeres más simples, estar como en semana de receso, un fin de semana que no tenga que madrugar, con mi preciosa y con las dos gaticas y como haciendo perecita. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Sería la incancelable, cancélame esta. Bueno, dos más. ¿Qué pregunta no puedes hacer en espacios familiares? ¿Qué pregunta no has hecho en espacios familiares, más bien? ¿Qué pregunta no he hecho en espacios familiares? ¿A quién de aquí le gustan las trans? ¿Quién de acá puteado? O sea, no quieres preguntar eso a la familia. Y saber qué va a pasar sin poder cambiarlo o enterarte cuando pase. ¿Cómo otra ¿Qué vez? prefieres? ¿Qué prefieres? Para esa toca concentrarse, ¿cómo es? ¿Qué prefieres? ¿Saber qué va a pasar sin poder cambiarlo Ujú. o enterarte cuando pase? No O sea, sé, mañana va a haber un terremoto y no mi puedes hacer nada. yo hiper ansiosa escogería saber qué pasa, pero creo que escogería la otra, como que me tomaría te el digan. antidepresivo y respondería como no, que pase. O sea, antes de la sertralina o después de la sertralina. ¿Cómo manejas la ansiedad en general? Lo único que o sea, antidepresivo, terapia, gatas, linde y bailar. Es lo único ejercicio, o sea, odio el ejercicio, odio los gimnasios, o sea, como no sé, no me gusta. Pero ¿Has perro ese bailar, ejercicio? bailo. como que Pero no hace me falta un gusta. tema ahí sí ya ¿Qué? para cerrar. Lo ¿Qué? de la marca. Lo de Lo de marca. la artista que está sacando. Ahí tienes ahí las medidas de este. Eso. Vean, es una marca. ¿Cómo se llama la marca? La marca se llama Transamorus y Pasionarias. Y entonces se llama, o sea, primero se iba a llamar Pasionaria porque Pasionaria es un término que me encanta, como en el Santa Fe y con mis amigas putas, porque Pasionaria es como una puta que es una huevona y se enamora. Ok. Entonces como que le pagaron y el man ya se vino y ella se le arruncha. O como que en vez de hacerlo venir y ya como ay, ya se vino, como que ella se lo chupa. O sea, como que hace más de la cuenta. porque- Apasionada. Pasionaria. Entonces como, ay, no está muy pasionaria. Entonces cuando hablo de mi linde son como, ay, pasionaria. Ok. Los primeros se iba a llamar pasionaria.
Pero, o sea, yo como que primero descubrí, hay un mercado que es las relaciones sexuales amorosas de gente trans y sus parejas, que no está siendo atendida por ninguna empresa, o sea, como que hay ahí un mercado. Entonces desde la marca empezamos como a celebrar el amor y el sexo, desde... Y hay productos como este. Hay productos como este. Matilda, muchas gracias por Gracias aceptar la a ti invitación, por por contarnos invitarme. toda tu experiencia, tus historias. ¡Bravo!